Bien amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos. Los saluda Marco Zabaleta desde las instalaciones de Moldeo por Inyección. El día de hoy tenemos ya un podcast nuevo. Tenía un poquito que no habíamos subido podcast. Es el primero del año amigos, el primer podcast del 2024 y ahora lo quisimos hacer internacional. El día de hoy tenemos un invitado de España. De hecho, no nos lo trajimos desde España, sino que vamos a estar totalmente en línea vía streaming por aquí, platicando con él y vamos a estar tocando temas referentes a moldes, mantenimiento de moldes. Entonces, si tú estás en el área involucrado en el proceso de moldeo por inyección y estás también por aquí en el área de mantenimiento, moldes o gestión de moldes, este video va a ser muy interesante para ti. Así que no te lo pierdas, amigo. Y pues vamos a darle entrada a nuestro gran invitado que está conectado ahorita desde España, a nuestro buen amigo Juan Luis Gámez de Gmol o Gmol, como lo quieran nombrar, amigos. Estimado Juan Luis, muchas gracias por estar aquí en el foro, aunque lo estemos realizando ahorita por línea, pero te agradezco mucho que estés por aquí, mi estimado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Marco. Muchísimas gracias por darme una visión más internacional. Y bueno, yo decir que tengo que reconocer que tenía ganas de hablar un ratito contigo. Tú para mí admiro todo lo que estás movilizando en el mundo de la docencia de la inyección, ¿vale? Divulgas. Y es un proceso poco conocido y yo creo que estar extendiendo a todos los rincones del mundo prácticamente todo lo que sabes y toda tu experiencia. Me alegro de hablar contigo, Marco. Gracias, Juan Luis. No, realmente también para nosotros es satisfactorio pues que estemos realizando este tipo de charlas o podcast como lo conozcan por allá. Y en ese sentido, pues, lo hacemos con mucho gusto para toda la comunidad de moldeo por inyección. Y no solamente de México, ¿no? Aunque realmente nosotros estamos por aquí en México, pero sabemos que nuestra comunidad tiene muchas personitas de habla hispana. Tenemos colegas tanto de México como también del norte, en este caso de Centroamérica, Suramérica, y también muchos coleguitas también de España. Y pues qué mejor, ¿verdad?, de compartir ese conocimiento con toda la comunidad. Y pues como bien lo dices, un mercado que de pronto no es muy conocido y aunque es el mercado más importante en la transformación de plásticos a nivel mundial, como lo tiene que ver el proceso de moldeo por inyección. Y pues algo derivado que es lo que vamos a estar hablando nosotros el día de hoy. Vamos a estar revisando lo que conlleva también uno de los aristas del proceso de moldeo muy importante, que son los moldes de inyección de plástico. Y en este caso vamos a estar charlando referentemente a lo que tiene que ver con la gestión de los mantenimientos, la gestión de los moldes. Y pues es un tema muy interesante que pues nuevamente gracias por aceptar esa invitación para que nos platiques un poquito referente a este tema. Y pues bien, sin más, vamos a abrir un poquito ya esta charla, mi estimado Juan Luis, mi estimado Juan Luis. Cuéntanos un poquito acerca de quién eres tú, tu empresa un poquito también, a qué te dedicas, cuántos años en el proceso de moldeo. Danos una breve referencia acerca de qué haces en España, amigo. Pues, Marco, llevo 25 años metido dentro en el sector de la inyección. Yo diría que más por suerte he tenido la oportunidad de estar en los distintos puestos desde el desarrollo de producto hasta prácticamente lo que es la cadena logística. Es decir, he estado como jefe de mantenimiento de los moldes, he estado como director de operaciones en una empresa, he estado como responsable de calidad en otra empresa, precisamente de inyección de termoplásticos, he estado diseñando moldes con software 3D
He estado trabajando también haciendo simulaciones de los moldes a través de Moldflow. Es decir, que tengo la suerte de haber conocido y de conocer prácticamente todos los procesos que determinan la fabricación de inyección. He estado en empresas pequeñas, he estado en talleres medianos, he estado en multinacionales, es decir, que he palpado las distintas situaciones que se pueden dar en el mundillo de la inyección. Y te puedo decir pues que existen muchas diferencias, aunque siempre sea el mismo proceso, pero los tipos de producto determinan la diferencia entre las distintas empresas. Es decir, como puedes ver, bueno, pues tengo conocimientos en cualquier aspecto prácticamente de lo que es el desarrollo de producto para la inyección. Excelente, ¿no, amigo? Pues 25 años. Yo la verdad los dejé de contar desde que tenía 20 años de experiencia. Dije, no, ya se siente feo ya decir más de 20, ¿no? Realmente. Pero bueno, quisiera hacer uno hasta 50 años o más de experiencia en este proceso de moldeo que es tan bonito, tan apasionante y poder, pues, poder pasar por todos los aristas del proceso de moldeo, ¿no? Ahorita dijiste algunos, la parte de diseño, la parte de fabricación de moldes, la parte, en este caso, otro de los pilares, la parte de proceso de fabricación. Pues bueno, digo, como siempre le digo a los colegas, yo, tal vez hay que saber un poco de cada arista, de cada pilar del proceso de moldeo por inyección, pero al final especializarnos en uno. Veo tu experiencia muy enfocada Correcto. a la parte de moldes, mi estimado, y pues nosotros estamos un poquito más en la parte de procesos, de igual la parte de gestión de proyectos en moldes de inyección de plástico. Por ahí también tenemos un tema muy interesante referente a ese proceso. Y pues en este caso, ahorita te estás dedicando como tal a ya la parte de implementación. Me comentabas de herramientas que te van a ayudar a gestionar como tal tus moldes. Cuéntanos un poco, ponnos en contexto, mi estimado, acerca de esa situación de gestionar los moldes. ¿Qué es una gestión de moldes dentro de una empresa de moldeo por inyección? Cuéntanos un poquito por ahí, amigo. La experiencia que tengo, Marco, yo creo que no se le da la importancia suficiente, no se le da el protagonismo suficiente a los moldes. Es un poco la experiencia que tengo, porque todo el mundo piensa en vamos a comprar buenas máquinas, que tengan una inyección estable, y al final te das cuenta de que el molde es ese gran abandonado. Y la realidad es otra, y es el que nos hace ganar realmente dinero a las empresas de inyección de termoplásticos. Ese molde tendría que estar como los cubiertos de nuestra casa, siempre preparados para poder utilizarlos. Entonces, para ello, desde luego, se requiere de unos procedimientos que aseguren que el molde, cuando lo vas a introducir en máquina, esté en perfecto estado. Y no es ni más ni menos que un sistema de gestión, de mantenimiento, pero enfocado a los moldes. Entonces, claro, como tal es un sistema, y como tal sistema necesitas implicar a una serie de personas, necesitas tener unos procedimientos, y desde luego en estos procedimientos tienen que haber procedimientos que se encarguen precisamente de registrar cada una de las situaciones anómalas que se dan en los moldes. Y eso es en parte lo que yo he estado observando pues, en mis últimas 2 experiencias profesionales, en mis últimos 4 años. En una de las empresas intentamos implementar la gestión del mantenimiento de los moldes con un GMAO genérico, que tenía la empresa de mantenimiento, y aquello no funcionó. Es decir, se reportaban el 50% de las acciones anómalas, de las averías, con lo cual dejabas otro 50% que dijéramos que era un coste desconocido. Partimos de que el mantenimiento de los moldes genera pérdidas. Es siempre un gasto. Un mantenimiento correctivo es un gasto. Y si contablemente te obligan a saber cuánto cuesta
el material de oficina, desde luego, también te tienen que obligar las empresas. Están moralmente obligadas a disponer precisamente del gasto que tienen en mantenimiento de moldes. ¿Y cómo lo haces? Pues ni más ni menos que a través de un sistema de gestión. Es decir, registrando cada una de las situaciones de avería que se dan en el molde. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurría en esta primera empresa? Pues que simplemente dijéramos, se registraban un 50% de anomalías en el molde. Es decir, el 50% de los gastos derivados de mantenimiento de moldes aparecían ocultos, o sea, estaban ocultos. ¿Por qué? Detrás de analizar se daban dos situaciones claras, y es que los registros en los GMAOs habituales eran complicados, eran engorrosos, tardabas mucho tiempo, tenías que abrir muchas pantallas, con lo cual el propio técnico desistía. Ese es uno de los motivos. Y el segundo motivo es porque sí que hay mucho personal que deriva del mantenimiento general de la empresa, pero luego hay muy pocos recursos que derivan a la sección de matricería, a la sección de mantenimiento de moldes. Es lo más normal. Entonces, como no hay recursos y los pocos que hay se tenían que pasar un buen rato con los GMAOs tan sofisticados, pues al final resulta que el 50% de las averías pues no se acababan registrando. ¿Y eso qué implica? Pues que tienes un iceberg y la parte sumergida prácticamente no la ves. En la segunda empresa, sabiendo que esto iba a ocurrir, pues yo ya me adelanté. Bueno, y lo que hice fue considerar el GMAO que tenían en ese momento, hice un par de pruebas, porque la intención de nuevo era implementar la gestión de moldes a través de ese GMAO, y me di cuenta de que iba a ocurrir exactamente lo mismo. Los GMAOs genéricos son complicados, no se adaptan a la realidad de nuestras empresas, y es por eso que en esta última experiencia profesional lo que hice fue intentar llevar yo desde el minuto 1 la gestión de los moldes, simplemente para experimentar cuál era exactamente el motivo concreto por el cual no se animaban a registrar estas averías y estos paros de máquina ocasionados por la gestión de moldes. Me estoy quizás extendiendo un poco, pero es que es preciso explicar toda esta evolución. No, no te preocupes. De hecho, es para entrar en un buen contexto, pues, porque, digo, haciendo un paréntesis, realmente la necesidad de gestionar los moldes ya cuando los tenemos en planta, ¿no? Hablar de gestión de moldes, digo, ahorita le voy a robar algunas palabras a mi buen amigo Alex Hurtado, que es un especialista en la parte de gestión de moldes en ese sentido, pero gestión desde la fabricación. Él viene igual que tú con esa experiencia desde la fabricación de los moldes, desde que nace el diseño, pues, hasta que ya lo tenemos el molde produciendo y liberado, ¿no? Pero bien lo dices, después de que el molde ya está produciendo en la planta, ya está siendo operado, ya está produciendo, ya decimos aquí en México, es tierra de nadie ese molde en muchas ocasiones. No estoy diciendo que todas las empresas, pero se pierde del punto de vista, o sea, nada más estamos viendo que esté expulsando piezas de calidad, pero de pronto, como bien lo dices, no se cuenta con un registro de, oye, ¿cuánto dinero adicional le estoy invirtiendo a este molde en temas de mantenimientos correctivos, ¿no? Sabemos que de pronto cuando se costea un molde lleva sumado como tal un costo como tal de mantenimiento anual o por número de ciclos que este molde vaya a vivir. Sin embargo, pues de pronto pues sí se puede salir de ese presupuesto y ahí es en donde el costo del producto pues se va a ver impactado, ¿no? Dado de que pues ya son los costos más elevados como tal por temas de mantenimiento, pero precisamente no se registran, no se sabe en qué estatus de pronto puede estar ese molde, si está averiado, si tiene cavidades bloqueadas, si ese molde, incluso el número de disparos, ¿no? A veces se conoce cuántos golpes, cuántos disparos lleva como tal ya ese molde y digo, es buen contexto, ¿no? Las experiencias que nos estás contando ahorita
Y digo, nada más quería hacer este paréntesis, interrumpirte un poquito también para la comunidad, pues meterla también en contexto de qué tema vamos a estar tocando más a profundidad sobre esta plática, amigo. Sí, sí, me parece correcto. Yo vengo ya, pues esto, pues sobre 5 años más o menos, analizando el problema que se da con la corrección de los moldes, ¿no? Los mantenimientos correctivos. Y el tema principal es que es un agujero negro, Marco. Es un agujero negro que muchos clientes, cuando han arrancado con esta aplicación, Gmao 4.0, se sorprenden al ver la cantidad de dinero que tienen fuera de control. Luego os daré unos datos que reflejan la experiencia que yo he tenido, ¿vale? Durante 2 años. Entonces, volviendo al tema anterior, del por qué se implementa, empezamos a implementar este tipo de herramientas, y es que, bueno, ya me di cuenta, di de lado completamente los Gmaos, me olvidé completamente de las hojas de cálculo y dije, esto requiere de un poco de creatividad. Bueno, empezamos a desarrollar una aplicación, la pusimos en marcha en la empresa y sorpresa, porque en 2 meses prácticamente estaban todos los moldes ya registrados y se estaban registrando, te hablo de 2 meses, se estaban registrando todas las averías que se estaban dando. ¿Por qué? Pues porque precisamente conseguimos definir y crear una herramienta realmente adaptada a este tipo de tareas, que son tareas en parte administrativas y en parte muy enfocadas también a lo que es el conocimiento del molde. Y ahí estaba la sorpresa. Básicamente, yo recuerdo que tenía que desplazarme en las situaciones normales, a la hora de registrar una avería, tenía que recorrer 40-50 escalones, subir, bajar, tomar fotos, arrancar el ordenador. Era inasumible. Era inasumible. Entonces, yo entendía el por qué no se estaban registrando las cosas. ¿Qué fue? Pues lo que hicimos fue plantear esta aplicación, enseñársela a los propios operarios de máquinas. No te estoy hablando de los técnicos, al final trasladamos estas funciones a los operarios por la propia sencillez de la aplicación. ¿Vale? Y este fue dijéramos, el pistoletazo de salida de esta idea. Es decir, acercar al operario que está trabajando en máquina, ¿vale? Darle la posibilidad de gestionar él las averías. Okay. No sé si me he explicado, Marco. Sí, totalmente. Digo, a raíz, pues, siempre se desarrollan cosas a raíz de una necesidad, ¿no? Y en este caso, pues, de pronto, desde el punto de vista, veámoslo desde 2 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista operativo, para facilitar como tal, pues, reportar como tal los acontecimientos en los moldes, como también en la parte directiva, financiera, de tener Correcto. números accesibles a la mano en tiempo real. Nace esta aplicación Gmol 4.0, nace esta implementación de la aplicación de Gmol 4.0. Cuéntanos un poquito acerca de esta aplicación, estimado. Bueno, pues os cuento esta aplicación. Esta aplicación trabaja en un entorno web, es decir, que tú tienes la posibilidad de trabajar, que es una de las cosas que lo hacen realmente sencillo y muy friendly, ¿vale? Es decir, muy amigable de utilizar, porque desde luego capta la atención del usuario y le gusta registrar, porque precisamente estamos muy habituados a trabajar con el móvil. Todos saben utilizar un móvil perfectamente y todos saben cómo funciona el móvil y el programa. Entonces, esta aplicación consta precisamente de 4 aspectos. Lo primero que hay que hacer es registrar los moldes. Los moldes los tienes que registrar introduciendo una serie de características técnicas de los moldes. Una vez tienes los moldes registrados, lo que haces es, cuando se avería uno de los moldes, coges y le registras la avería. Lo bueno que tiene es que la registras la avería en el propio centro de producción,
justamente con el molde. ¿Y qué haces con la avería? Pues realmente lo que haces es introduces de una forma muy sencilla, es cierto, te va guiando automáticamente hasta descubrir por ti mismo cuál es la causa que ha generado la avería, con lo cual eso facilita mucho a los operarios que están en máquina dar con la causa real que ha supuesto un paro de máquina. Luego, lo bueno que tiene también esta aplicación es que tiene una serie de reporters, una serie de informes, los cuales te está diciendo en todo momento qué es lo que estás, dijéramos, gastando en mantenimiento de moldes. Es decir, en un tiempo real es capaz de decirte cuánto dinero referido al mantenimiento del molde se lleva una pieza de inyección, es decir, uno de tus productos que estás vendiendo al cliente. Una cosa está clara, Marco, y es que los gastos de mantenimiento son variables en el tiempo. Y también hay que decir, y eso es lógico, que si un molde no lo mantienes, no le haces un mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que va a ocurrir en lo sucesivo? Pues que los mantenimientos correctivos van a ir aumentando. Es evidente. O le das una limpieza o el molde cada vez va a funcionar peor. Bueno, pues al final de lo que se trata es de saber por pieza que vendes a tu cliente cuánto dinero se orienta o aparece precisamente por el coste de mantenimiento. Y todo esto lo haces de una forma muy sencilla. Es decir, estas cuestiones desde luego no se las dejamos al operario porque es información que esto está a través de distintos niveles de accesibilidad, ¿vale? Pero es cierto que es muy sencillo de obtener este tipo de informes. Los obtienes perfectamente delante de la máquina y vienen a través también de unos KPIs. Es decir, es una información yo creo que muy completa y que realmente resuelve muchos problemas de los técnicos de inyección, Marco. Es correcto, sí. Y veía por ahí 4.0, ¿no? Aparte está esta integración ya con el Internet de las cosas. Y esa integración, pues, es algo que al final del día estamos migrando, ¿no? Realmente, pues, la gestión de los mantenimientos de los moldes, hay muchas empresas todavía, hay muchos colegas. Digo, no es porque sea malo, ¿verdad? Pero al final cualquier reporte es bueno. Pero normalmente, pues, se lleva una bitácora del registro de las fallas que van teniendo los moldes, o se lleva una carpeta en la cual se va llenando un reporte a mano y de pronto pues es el seguimiento que se le puede tener a un molde, ¿no? Incluso hablando moldes de alta producción, moldes de alta capacidad, moldes muy, muy técnicos ya, especializados. Ahorita si quieres hablamos un poquito acerca de las especialidades de los moldes. Pero al final del día, mucha información se lleva en papel, ¿no? Digo, ya los que lo llevan en Excel o en algún programa, pues ya van un paso adelante realmente, pero tu servidor, pues que le toca entrar de pronto a muchas empresas, en ocasiones ni siquiera hay bitácoras escritas, ¿no? De qué está pasando. Cuando me contaste acerca de esta aplicación, realmente a mí me interesó mucho. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me gustaría ver de pronto que cualquier empresa, ¿no? O sea, estamos hablando de empresa que tal vez tenga 10 moldes, 20 moldes, 500 moldes, pues puedan trabajar bajo un entorno más virtual, por así decirlo, bajo un entorno más digital y así como pues traemos todo el tiempo, como bien lo dices, el celular en las manos, una tablet en las manos, tu computadora, digo ya, personas que tal vez no empezamos este negocio con un celular en la mano, pues hoy en día lo tenemos porque eso nos ha ido evolucionando la tecnología. Qué bueno para mí que, pues, que se pueda estar trabajando hoy en día pues, bajo esa tecnología, bajo este tipo de aplicaciones, ¿no? Tú fuiste muy visionario en ese sentido de decir, bueno, yo con todas estas fallas que se van presentando en el día a día, en la empresa, en la planta, pues a mí me gustaría tenerlas bajo una aplicación. Tal vez primero lo hiciste como algo práctico para ti, y
y ahora lo quieres como tal compartir para todas las empresas, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Un poquito aquí para los colegas, ¿cuáles son, por aquí, si nos ayudas con esa pregunta, desde tu punto de vista, cuáles son las fallas más comunes en los moldes que llevan a un mantenimiento mayor, un mantenimiento correctivo, que tú conozcas o que de pronto en tus reportes, que tal vez ya en alguna implementación que hayas realizado ya con la aplicación o con otros sistemas, ¿cuáles son las fallas más comunes que se reportan? Y no más también las más comunes, sino las más costosas para la empresa, ¿no? Porque realmente te hago esta pregunta porque a veces los que operamos máquinas de inyección, me incluyo, a veces no vemos el impacto económico que puede tener romper una cavidad, emplastar un molde, emplastar un hot runner, sobreempaquetar, o de pronto, no sé, ahorita, según tus comentarios, ¿no? Exceder fuerzas de cierre. A veces no vemos ese impacto que pues va dañando nuestro molde a largo plazo, ¿no? Tal vez no se va, no lo vamos a dañar a corto plazo, sino a largo plazo. Yo sé que este tipo de aplicaciones te van a ayudar de igual forma a poder tener esos estadísticos, pero desde tu punto de vista, Correcto. ¿cuál es en este caso las situaciones de mantenimiento que más se llegan a presentar y cuáles serían las más costosas, amigo? Pues Marco, te voy a decir una cosa. A lo mejor no te extraña, pero uno de los peores enemigos de los moldes, me atrevo a decir que es la fuerza de cierre excesiva que se aplica en las máquinas. Ok, Es decir, no en una primera instancia, pero a medio largo plazo, eh, se suelen pisar mucho lo que son las líneas de cierre, se evita la salida de los gases, como bien sabes, y al final aparecen rebabas. O sea, de las cosas que más se suelen corregir, ¿vale? Son las rebabas y el acabado superficial de las cavidades. Son las dos cosas que aparentemente las solucionas de una forma sencilla, ¿vale? Pero que obligan a parar la producción de tu máquina y llevar el molde al taller. Para que te hagas una idea, Marco, esto es un estudio que yo he hecho y te voy a dar unos números. dime. Te voy a dar unos números de una planta de inyección de 12 máquinas que están entre 125 y 250 toneladas. Ok, Una idea, aproximadamente entre el 5 y el 10% de lo que factura esa empresa, ¿vale? Es dinero que se da al mantenimiento de los moldes de inyección, al mantenimiento correctivo. Es decir, una empresa en esas situaciones puede estar gastando cerca de unos 80.000 euros al año en mantenimiento de moldes. Si lo traslado a dólares, puede estar en torno a los 85.000, 90.000 dólares. Es mucho dinero para no tenerlo controlado. No sé si estarás de acuerdo conmigo. totalmente. Pero es así, es así. Y entonces, los mayores enemigos, volviendo al tema que me habías planteado, las mayores, o sea, las averías que más se repiten son las averías superficiales de las cavidades, y sobre todo la limpieza de gases, es un motivo también bastante recurrente, y las rebabas. ¿Vale? Luego, eso son las tres situaciones que más puedo yo observar en las averías que más se dan, que yo he visto por experiencia y que más se dan en nuestros clientes. Y que de pronto pues son los que más te pueden estar generando ese gasto, ¿no? Innecesario. Que de pronto, pues, digo, muchos son llevar buenas prácticas, en este caso de moldeo, que le llamo yo, ¿no? Desde verificar tu fuerza de cierre, calcularla, saber qué fuerza de cierre, Correcto. programarla como tal, la fuerza de cierre, programarla y lo principal, monitorearla, ¿no? Porque a veces la máquina puede arrancar en 200 toneladas y al día siguiente ya está en 300 y al siguiente en 400, por cambios, ¿no? Que puedan existir. Al final del día, pues esto va a impactar directamente al molde. Hablábamos un poco también de la limpieza, ¿no? De los moldes, que es un tema que de pronto también eh,
no se realiza, ¿no? O sea, a veces damos por hecho de que el molde está trabajando y cuando las caras de los moldes están totalmente sucias, sobre todo cuando se trabajan con plásticos muy aditivados o de pronto en donde estás trabajando con algunos materiales que pueden tener mucho, que están desprendiendo pues como tal algunos volátiles. Pero en ese sentido, son costos que, repito, no se controlan, no se gestionan y con la ayuda pues de la aplicación, ¿tú cómo lo has podido monitorear y controlar? Sí, vamos a ver, al final de lo que se trata es de tener una disciplina. Se trata de eso, de ser disciplinados cada vez que intervienes un molde, que son 10 minutos, pues tú ya te lo planteas. Tampoco es necesario ir al segundo, es decir, acabas la producción de un molde, se queda el molde abierto, aplicas las labores de mantenimiento, que considero que son labores de mantenimiento preventivo, has estado 10 minutos limpiando el molde, revisando que las columnas no tengan conatos de gripar, que revisas que los tornillos estén apretados, ¿vale? Y haces una pequeña revisión sensorial a través de la mano, ¿vale? A través del tacto y visual. Y eso los registros en la aplicación. El registro de esa, dijéramos, tarea es inferior a 2 minutos. Y ya queda registrado. Y sabes que tal día, tal persona gastó 10 minutos haciendo un mantenimiento preventivo de un molde. Es Ok. decir, es algo muy sencillo, muy recurrente, muy rápido y que no implica absolutamente más que tener el móvil en la mano y meter 2 datos en la aplicación. No implica nada más. Y ya sabes el tiempo, a lo largo, en un periodo determinado, ya sabes el tiempo que has implementado para tener ese molde en perfectas condiciones. Que si quieres ese tiempo, pues bueno, lo puedes reducir introduciendo nuevas mejoras o, bueno, pero es un dato que ya conoces. Y Listo. si tú quieres reducir costes, lo primero que tienes que hacer, desde luego, es conocer el coste. Es correcto, ¿no? Tenerlo medido para mejorarlo y ya con esa aplicación pues lo podemos hacer. Entonces, me queda entendido de que si yo de pronto, no sé, yo hablando pues como gerente, director de una empresa, de pronto yo quiero conocer, digo, ahorita hablábamos de un mantenimiento muy, muy básico, ¿no? De la limpieza de molde, que al final entra como parte también de un mantenimiento su limpieza. Y quiero monitorear si de pronto Juanito, Pedrito y Abraham están limpiando sus moldes, queda registrado, ¿no? Porque Juanito, Pedrito, Abraham, tal vez en su móvil o en una estación de trabajo, ¿no? O sea, tal vez quiero imaginarme, yo me estoy imaginando ahorita cosas. Una tablet, la cual en esa tablet se vayan registrando los eventos. Oye, ya limpié mi molde, voy, cargo ese evento a ese molde. Digo, más adelante tal vez en otro video, digo, para no alargarnos tanto, nos explicas cómo funciona la app, pero quiero pensar de que registras de que ese molde ya quedó limpio, cuánto tiempo se invirtió en esa tarea y para que ese molde lleve su historial, ¿no? Y tal vez al final de la semana, hoy este molde se limpió 20 veces, ¿no? Y paró tanto tiempo por limpieza de moldes. Es un tema muy interesante porque, y ahorita que lo dices, yo no lo había visto, desde ese punto de vista. Digo, ahorita estamos tocando el más sencillito, ¿no? De limpieza. Pero para algunas empresas, yo trabajé en la industria alimenticia, en el ramo alimenticio de inyección de plásticos. Entonces, los moldes que nosotros trabajábamos eran moldes de alta productividad, digo, siguen siendo, están trabajando. Son moldes de alta productividad, tiempos de ciclos muy bajos, en donde los moldes por lo menos se debían de limpiar 2 veces en un turno. Siempre se han limpiado y hasta la fecha siguen limpiando 2 veces al turno. Pero realmente, si o preguntáramos nosotros, o en ese momento tú me preguntaras, Marco, ¿cuánto tiempo invertido en limpieza de moldes tienes? Yo no tendría una respuesta realmente. Yo te diría, no sé, pero se limpian. Ok, pero ¿cuánto tiempo, no? ¿Para qué conocer ese tiempo? Como bien lo dices, pues para tal vez optimizarlo. Oye, si estamos tardando
no sé, a la semana estamos tardando 120 minutos sumados, pues, en un molde por limpiezas, vamos a ver cómo optimizarlo, ¿no? Porque al final limpiar un molde, pues, te genera un paro y te genera de pronto la reducción de piezas producidas. Entonces, me llama mucho la atención, pues, desde ese punto de vista, que puedas empezar a medir con esta aplicación, pues, ese tipo de mantenimientos. Vámonos uno más arribita. Por ejemplo, un mantenimiento ya mayor, ¿no? Un mantenimiento tal vez porque el sistema de calefacción del molde se dañó, ¿no? Tal vez se dañó un termopar. Si se daña un termopar, que ya vendría a ser un mantenimiento correctivo en ese molde, o se daña un sistema de canal caliente, se daña, no sé, una cavidad, la aplicación tiene ese alcance, o sea, de pronto yo poder registrar una fuga de agua, poder registrar que se averió un termopar, que se averió una resistencia, que se averió cierto elemento del molde, cierta placa, etcétera, tiene ese alcance. Sí, sí, por supuesto. A ver, tiene una dinámica, yo creo que es muy intuitiva. Es decir, cuando aplicas la avería, te da distintas opciones de avería. Los moldes están, dijéramos, separados por subsistemas: sistema de expulsión, sistema de cámara caliente, sistema de refrigeración, y pulsas sobre uno de esos sistemas porque tú previamente sabes que es el que se ha averiado. Y dentro de ese sistema, por ejemplo, si nos vamos al tema de la cámara caliente, pues ha habido una fuga, una resistencia se ha fundido, un termopar se ha fundido. Es decir, que primero hay un sistema de posibles causas que lo seleccionas, luego una vez seleccionado, se abre en otras posibles causas y al final hasta llegar, poquito a poquito, al final hasta llegar a la causa final, ¿no? Y al final pones, se ha roto el termopar de la cavidad 3. Es decir, que queda todo muy identificado y muy bien trazado y todos utilizan el mismo idioma. De forma que, como tú has dicho, al final de un periodo sabes exactamente cuáles son las averías que más se han dado en tus moldes. Tú eres capaz de discernir cuáles son aquellos moldes que tienen las cámaras calientes, los manifolds más averiados, que se generan más averías dentro de los manifolds. Es decir, que al final de lo que se trata es de filtrar, obtener un Pareto y poder actuar sobre aquellas situaciones que gobiernan tus costes de mantenimiento. Y esto lo haces muy fácilmente a través de estos informes que os he comentado. Pero claro, previamente necesitas tener un sistema de registro fácil, sencillo y que no se escape ni un solo coste de mantenimiento. Perfecto. Fíjate que hasta ese momento yo creo que ya muchos de los colegas que están escuchando este podcast ya entraron en contexto. Ya están hablando de una aplicación para gestionar mantenimientos de mis moldes y tenerlos gestionados. A platicar un poquito referente a esto. Y aprovechando mucho tu experiencia, mi estimado Juan Luis, vamos a platicar un poquito. Me gustaría platicar, por ejemplo, yo soy una empresa que no gestiono mis moldes, en el sentido de que tengo 5 máquinas, 10 máquinas de inyección, tengo mis moldes, tengo un listado de mis moldes y tal vez tengo algunos registros. Yo como ingeniero nuevo de procesos o como encargado responsable nuevo del molde, porque esa pregunta me lo han hecho, como encargado de mis moldes, de estos moldes, estoy entrando como responsable de la parte de moldes. ¿Cómo nace una gestión de moldes en la empresa? ¿Nace registrándose? Posteriormente, ¿cuál sería el primer paso o los pasos, en este caso, para empezar, yo como ingeniero de moldes, para empezar una implementación, en este caso, de la gestión de mis moldes? ¿Y cómo podríamos de pronto también casarlo con esta aplicación? A ver, lo principal es tener el deseo de querer tener tus moldes en perfecto estado. Y ya digo, es
simplemente, a ver, por la experiencia que tengo, y entiendo que tú también, Marco, estarás de acuerdo con que cerca del 70%, entre un 70 y un 80% de las veces que para la máquina es por problemas de molde. ¿Estás de acuerdo o no? Te pongo Sí, quizás en un aprieto, pero es un poco la experiencia que yo he tenido, ¿no? por lo menos los paros más significativos en donde te pones a temblar tú y la empresa es por el molde. En la mayoría de las veces es el molde, que se ha fundido una resistencia, que hay una rebabita, que, bueno, en fin. Entonces, si lo que quieres es reducir esos tiempos de paro, lo primero que tienes que hacer es plantearte un sistema para la gestión de tus moldes. Porque si te están causando un 70% de paros, pues tienes que vigilarlos, sí o sí. ¿Quieres una empresa pequeñita? Da igual, sigues teniendo también paros de máquina y pérdida de oportunidad porque tus moldes se rompen. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar convencido de que lo necesitas. Esto es como cuando instauras un sistema de calidad. Te lo tienes que creer. Entonces, bien, partimos de que ya te lo has creído, sabes que es necesario porque quieres poner sobre flote los costes de mantenimiento y lo que haces es seleccionas a la persona adecuada para llevar ese sistema, esa gestión. ¿Vale? Es decir, lo suyo es no dejarlo en manos de todo el mundo, sino seleccionar a una persona que tenga ciertas capacidades y que sea capaz de llevar esa gestión. En muchos casos se deja la gestión a los de mantenimiento general, pues ahí ya cometemos un pequeño error, porque los de mantenimiento están más preocupados de sus máquinas que de los moldes, ¿vale? Con lo cual también es normal. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar un responsable para que lleve la gestión de esos moldes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a registrar todos los moldes. Tienes que tener muy claro cuáles son tus moldes, los que más utilizas, los moldes que más rentabilidad te dan y esos moldes tenerlos mimados entre algodones, porque al final tu empresa depende precisamente de esos moldes. Pero lo primero que tienes que hacer para mimar a los moldes más críticos, desde luego, es saber cuánto de críticos son esos moldes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues introduciendo un sistema de gestión. Aprovecho, ya que estamos promocionando nuestra aplicación web, ¿vale? Pues voy a nombrar Gmol, pero siendo justos, ¿vale? Cualquier otro sistema sería válido. Ya os digo que es mucho más eficiente Gmol, pero si os cogéis una hoja de Excel, también es igual de válido, pero siempre hay que tener esa disciplina de no dejarse ni un minuto de controlar los costes de mantenimiento. Y luego es mantener esa disciplina. Una vez que mantienes la disciplina, es muy sencillo. Es más, es que yo no quiero decir que estés esperando a que se te rompa un molde, ¿no? Pero ya, desde luego, es un conteo que te gusta saber por dónde vas. Sientes curiosidad, ¿no? Yo quiero saber lo que estoy gastando. Y tienes esa, dijéramos, esa simpatía hacia la toma de datos. Entonces yo creo que es muy fácil, aun siendo muchas veces los inyectadores pequeños se creen que el tema de tomar registros y de saber los costes que tienes es solo de las empresas grandes. Pero las empresas grandes se han hecho precisamente por hacer estas cosas cuando eran pequeñas. Ya. ¿Vale? Y es lo que diferencia a una empresa, ¿vale? De llevar bien las cosas. La ISO 9000 ya te dice en su punto 8, en el punto 8.5, ya nos está diciendo que estamos obligados a tener los moldes de los clientes bajo control, los debemos de mantener, incluso hasta nos obliga la ISO a tener que comunicar al propio cliente cualquier incidencia que se dé sobre su molde. Es Ok. decir, para que te hagas una idea de que al final un sistema con autoridad, como es la ISO, un organismo, ¿vale? Ya nos está indicando que debemos registrar las cosas y debemos tener un sistema adecuado para la gestión de moldes. Perfecto. Y en ese sentido, no sabía, pues, bueno, sí, sí, de pronto hay empresas, ¿no? Que no, cuando son tus moldes dices, pues, yo lo rompo ya, pero cuando estás trabajando ya con digo, lo rompo, lo daño, ¿no? Ya no pasa nada, son míos. Pero
ya cuando estás trabajando un molde de un tercero, de un cliente, ¿no? Ya en una maquila, aquí por ejemplo en México mucho la industria automotriz, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Informarlo incluso, o sea, que se te esté obligando realmente a decirle a tu cliente el estatus, ¿no? No tanto que se haya dañado, sino de cómo está trabajando como tal el molde. Pues sí, realmente pues es una parte muy interesante en eso de la gestión. ¿Cuáles son, estimado, los registros o qué debo de tener de mi molde dado de alta, tal vez como bien lo dices, en esta aplicación o en cualquier hoja de Excel? ¿Qué es lo más relevante que debo de tener yo en mi molde para poder estarlo gestionando? ¿Qué información necesito? ¿Qué es lo que más debo como tal, los datos que más debo de estar alertas, tener un registro y una constancia? Mira, Marco, ahora te respondo a esa pregunta. Perdona que me salga un pelín de la entrevista. Es que esto es un dato importante y que todos debemos conocer. Ok. Dios no quiera, pero en caso de tener una catástrofe en tu empresa, necesitas tener un sitio donde queden citados todos tus moldes, porque si no el seguro no te los va a cubrir. ¿Vale? Es decir, que es muy interesante tener en algún lugar los registros de los moldes que de alguna forma estás custodiando y el precio que aproximadamente pueden tener, porque si no se quedan fuera de una auditoría de un seguro, ¿vale? Eso lo digo pues porque antes estaba hablando de la ISO, ¿vale? Y desde luego es un dato importante, ¿vale? No se va a considerar ningún molde en caso de siniestro que no esté dentro de un listado, sino se darán como desaparecidos. Y bueno, respondiendo a la pregunta que me estabas diciendo, vamos a ver, desde luego los datos más importantes que puedas tener, porque luego los puedes utilizar también como datos productivos, desde luego van a ser los ciclos, el tiempo de ciclo, van a ser las producciones horarias, van a ser las dimensiones del molde. Luego también el molde, sabes que hay, bueno, por complejidad del molde, nosotros estimamos que hay 4 tipos de moldes. Uno, que son los que no tienen ni manifold, ni tienen elementos deslizantes. ¿Vale? Otro, ya un nivel superior, son los que ya tienen el manifold, la cámara caliente. ¿Vale? Y luego el siguiente nivel serían los que tienen el manifold y los elementos deslizantes, y luego son los que tienen todos los elementos y aparte tienen elementos rotatorios, ¿vale? Para desenrosque, ¿vale? Nosotros más o menos planteamos esos 4 tipos de moldes. En base a esa dificultad de los moldes se aplican una serie de tareas de mantenimiento. Bueno, pues nosotros estos tipos de moldes somos capaces de... Sería interesante hacer una separación en el propio registro. Es decir, cuando registras un molde, le vas a decir en qué nivel de complejidad de molde estás. ¿Por qué? Pues porque luego, estamos hablando, esto es una versión beta, ¿vale? En las próximas versiones, dependiendo del nivel de dificultad del molde, te va a proponer una serie de tareas de mantenimiento preventivo. ¿Vale? Entonces, desde luego, estos son un aspecto muy claro a tener en cuenta a la hora de seguir progresando con la aplicación. Y luego tenemos otros datos como el disco de centraje, es muy importante, qué tipo de boquillas tiene, también es importante, el tipo, me refiero a las boquillas de conexión, qué tipo de expulsión tiene, es decir, definimos muy bien cuáles son aquellos elementos de contacto, molde, máquina y instalaciones, ¿vale? Porque son los que de alguna manera te van a facilitar la instalación del molde en la máquina. Listo. Con esos datos, pues, de pronto, pues, monitorearlos, ¿no? Y para que al final del día, pues, como bien lo decimos, cuando se implementan este tipo o cualquier sistema de gestión, cuando se implementa cualquier sistema, en este caso en donde tengas que introducir datos, dependiendo al nivel de datos y la información confiable que tú puedas estar introduciendo, pues van a ser tus salidas, ¿no? Como tal, esa fiabilidad, esos números que puedas tú estar reportando. Eh, eh, ¿has ¿Te has encontrado tú de pronto con alguna dificultad en la implementación de este tipo de sistemas
de gestión de moldes, amigo? A ver, pues es posible. No me he encontrado dificultades porque, sinceramente, bueno, mira, es cierto, sí que he tenido alguna dificultad porque hay una casuística muy amplia. Es amplia y claro, cada empresa también determina sus propios datos importantes. Y es cierto que como al final también se trata de opciones desplegables, me dicen, oye, ¿cómo que no tenemos como opción de expulsión una placa de extracción? ¿Vale? Es decir, a lo mejor sí que es cierto que algunos elementos que para unas empresas son claves, bueno, pues nos pueden faltar, ¿no? Oye, ¿cómo es que no tienes este sistema de expulsión implementado? Bueno, pues a ver, al final también se trata de ir adquiriendo un poco la lista de los deseos de clientes, ¿vale? Ir suministrándola. Muchos clientes, pues a lo mejor dicen cuál es el sistema o cuál es el cáncamo que se tiene que utilizar para el desplazamiento del molde. Bueno, pues en la aplicación desde luego eso no lo tenemos, pero como son sugerencias de clientes, pues bueno, se van a ir desde luego implementando. Pero sí, es posible que haya algún dato que le gustaría al cliente tener dentro de la aplicación, pero tampoco se puede tener todos los datos técnicos de los moldes. Ok, sí, sí, entiendo. Y en la parte ya de implementación, digo, ahora estábamos hablando en el contexto de, oye, quiero implementar un sistema de gestión, me voy a apoyar en la herramienta Gmodel 4.0. Ya hablábamos un poco referente de la introducción de datos. De pronto es un proceso largo de implementar, estar capturando, por ejemplo, a tu experiencia datos. Yo sé que depende mucho del número de moldes que podamos tener en nuestra empresa, ¿no? Pero de pronto es un proceso largo o ¿en cuánto tiempo podría yo de pronto utilizando la herramienta de Gmodel 4.0, una empresa pequeña, por ponerlo así, en cuánto tiempo podría yo tener una base ya robusta para poder comenzar a trabajar con la herramienta? Pues la experiencia previa mía, 120 moldes los registramos y en cuestión de 8 semanas íbamos a unos 4 moldes al día, que son los cambios que se implementaban prácticamente al día. Es decir, que una de las reglas y uno de los consejos que yo doy es molde que introduces en máquina, molde que lo registras. Perfecto. ¿Vale? Es uno de los consejos. Es cierto que también me he dado, he tenido la experiencia, porque fui personalmente a formarle, una empresa tenía un becario y ese becario en 2 semanas prácticamente dio de alta 200 moldes. Yo le expliqué cómo funcionaba, estuve con él un par de horas, porque también este becario había que capacitarlo un poquitín en cuanto a conocimiento de los moldes, pero yo le expliqué lo que era cada uno de los elementos que se tenían que meter en los campos de la aplicación y en 2 semanas tenían los 200 moldes metidos. Es decir, que una empresita pequeña con 5 máquinas que habitualmente trabaja con 20 moldes, en 2 días está trabajando perfectamente con Gmodel 4.0. Excelente, La, perfecto. la, la, imple, la, implementación de recursos es mínima, Marco. Es algo que me gusta. Además, no lo hemos comentado, pero esta aplicación web es gratis. No lo hemos comentado. Entonces, bueno, yo creo que no hay excusa, ¿no? Para no utilizar una herramienta mínimo similar. Porque en ese sentido, hablando un poco de la aplicación, ya habíamos comentado, ¿no? De que esta aplicación pues nace a partir de una necesidad de estar como tal desarrollando, en este caso, pues reportes más confiables y tener un monitoreo más preciso de mis moldes que tengo implementados. Esta versión gratuita, ¿yo dónde la adquiero? ¿Dónde la descargo? ¿En dónde la puedo encontrar? ¿Y cuál sería como que el proceso, pues? Porque yo lo voy a hacer, yo en lo personal lo voy a hacer. Ahorita estoy trabajando con algunas empresas en capacitación. Muy seguramente muchos colegas van a estar interesados. Oye, Marco, pues yo quiero empezar a gestionar mis moldes.
¿Cuál es ese proceso para poder empezar a trabajar con la aplicación, estimado? Mira, el proceso es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es contactar conmigo y yo les doy las credenciales para que se puedan meter dentro de la aplicación. No hace falta descargarse nada, es una aplicación web, con lo cual lo único que necesitas son unas credenciales para conectarte, iniciar sesión y ya tienes todos tus moldes preparados. Es decir, si quieres y te parece bien, te doy un correo o yo creo que incluso aparece detrás de mí, ¿no? Una página web. Sí. Pues, si no me equivoco, a través de ahí, yendo a Gmol 4.0, ahí ya se podrían registrar, ¿vale? Ahí ya se podrían registrar. Pero, no obstante, te dejo un correo. Aquellas personas que estén interesadas me envían un correo que sería juanluis@gmol.es, todo junto, juanluis@gmol.es. Se ponen en contacto conmigo, inmediatamente les damos autorización para que empiecen a indagar. Y desde luego que yo se lo aconsejo porque es una forma, yo creo que hasta divertida de llevar el mantenimiento de moldes, si me lo permites. Sé que en el mundo de la inyección es apasionante, pero hay momentos tristes, las Claro. cosas como son, ¿no? Pues esto le da un poco de vidilla, ¿no? A los moldes, los grandes olvidados de las empresas de inyección, siempre lo diré. Sí, es correcto, no se le pone mucha, de pronto se pierden de vista, ¿no? Y ahora, digo, a mí se me ocurriría, por ejemplo, tal vez comenzar a utilizar la herramienta y de pronto pues tener los top 10 de los moldes más utilizados en la planta y empezar a hacer un monitoreo, ¿no? O sea, digo, dar de alta 10 moldes y posteriormente empezarlos a cargar datos, a cargar situaciones y de pronto pues poder comparar incluso tal vez con un sistema que ya se tenga implementado en la empresa o si no se tiene implementado nada, la verdad pues cualquier número ahorita va a ser muy justificable, ¿no? Y posteriormente pues ya conforme vaya evolucionando y la experiencia que vaya ganando la gente, tanto que mete datos como la gente que administra los datos también, pues yo creo que va a llegar a cierta madurez, ¿no? Ese sistema. Y hablando un poquito de reportes, digo, ¿qué tipo de reportes, por ejemplo, ya hablábamos del tiempo, de los costos, ¿qué otro tipo de reportes puedo yo obtener a través de esta herramienta? Mira, la herramienta dispone un reporte muy importante que es el mantenimiento en un determinado tiempo de los gastos de mantenimiento que tienes en un molde en un determinado tiempo. Te saca un listado con los gastos de mantenimiento asociados a cada uno de los moldes y te lo saca de forma ordenada en un diagrama ABC, ¿vale? Es decir, Pareto. Entonces, te dice automáticamente cuáles son los 3 moldes sobre los cuales tienes que implementar medidas, tienes que implementar acciones, que son precisamente los que más consumo tienen de costes de mantenimiento. Luego hay otro también que es muy interesante, otro reporte que es muy interesante, y es que te dice por pieza que inyectas, ¿vale? En cada molde, por pieza que inyectas por molde, cuál es el coste de mantenimiento que se lleva esa pieza. En muchos casos, y sobre todo tiradas pequeñas, que hacemos 1000 unidades, con que se te rompa una vez el molde ya das pérdidas. No sé si con que tengas 3 horas la máquina parada por culpa de una avería de molde, es muy probable que ese lote ya de pérdidas. Normalmente implementamos en nuestras ofertas un tanto por cien correspondiente al coste del mantenimiento de molde, pero precisamente en estas tiradas pequeñas es las que hay que tener cierto control, ¿vale? Precisamente en estas, porque con que se te rompa una vez el molde ya das pérdidas. Entonces es interesante saber que los costes que estás teniendo en ese lote son superiores a los que tenías en el lote anterior. Entonces te dice, por pieza, en este último lote, el mantenimiento ha sido de tanto. Y tú ya valoras si ese precio se lo repercutes a tu cliente o asumes los gastos. O se los disparas se los repercutes a lo largo de un periodo más largo. Pero desde luego es un coste, el coste de mantenimiento, que es un coste fantasma
y que no lo ves, pero que está ahí realmente. Es correcto. ¿Vale? Tenemos otro también muy, muy interesante y es que te indica el número, los moldes que están siendo reparados. Mira, una cosa que no te he comentado, Marco, que me das ahora la oportunidad, y es que la propia aplicación te distingue aquellos moldes que están operativos de los que se supone que están en el taller. Simplemente por un código de colores te está diciendo este molde está operativo y este molde no está operativo. Con lo cual impide si uno quiere, desde luego, impide que se introduzca en máquina un molde que está averiado. Porque en la realidad, a mí eso me ha pasado muchas veces, de meter en planificación un molde que tiene una avería y lo volvemos a meter con la misma avería. Me ha pasado bastantes veces. Entonces, con esta aplicación, desde luego, esa situación queda completamente invalidada. Perfecto. Bueno, y respecto a los reportes, pues yo creo que esos son... bueno, tenemos también otro que me habla de KPIs. Nosotros lo que utilizamos es el número de averías que tenemos entre distintas averías en una cantidad de ciclos. Es decir, y luego lo que hacemos también es analizar un índice de confiabilidad que nos da a lo largo de todos los reportes que hemos ido haciendo. Es decir, me va a decir cuán de confiable es este molde para hacer 10.000 inyectadas seguidas. Y me dará un código, me dará un índice. Y si ese índice está cercano al 0,90, podemos contar con ese molde. ¿Que está por debajo del 0,90? Pues entonces a lo mejor hay que plantearse otras cosas. Excelente. Pues muy interesante realmente esta aplicación. Ya más adelante pondremos también aquí el enlace o un video también va a aparecer aquí en nuestras redes referente del Sí. uso, ¿no? Que también, digo, cuando me la mostraste se me hizo muy interesante a mí. Por ahí, de pronto, si más adelante nos pudieras compartir un video con algunos casos que estés dando de alta un molde, de que estés simulando tal vez algún registro y pues la revisión también de los reportes para la gente que se está interesando en ese sistema, en este desarrollo, pues también pueda haber un poquito más y poner más en contexto todavía acerca de lo que estamos nosotros platicando. ¿Algún caso digo, ya casi estamos cerrando esta plática, amigo, pero sí me gustaría también que nos compartieras algún caso de éxito de alguna empresa que ya tenga implementado? Digo, ya nos dijiste por ahí que hay una empresa que registró cierto número de moldes en tantos días, pero algún caso de éxito o empresas que ya tengan de una forma más madura, en este caso, la implementación de este sistema. Sí, a ver, sí, radical. Además es que nuestra gran competencia son las hojas de cálculo. El 80% de las empresas, un 70% más o menos, hacen todos estos registros a través de las hojas de cálculo. Y precisamente hablando con un CEO de una de estas empresas que inicialmente estaban registrando todas sus averías a través de la hoja de cálculo, le sorprendió, desgraciadamente, nos fastidia mucho que nos muestren la verdad, pero se dio cuenta de que cuando estabas registrando todas tus averías a través de nuestra aplicación, le aparecieron cerca de un 40% más de gastos de mantenimiento. Volvemos a lo de siempre. Entonces, claro, desde luego él empezó a implementar nuevas medidas de mantenimiento preventivo, empezó a preocuparse realmente de dónde estaban saliendo todos esos gastos y tuve la oportunidad de que esta persona viera realmente qué es lo que estaba ocurriendo en su planta. Y desde luego ya ha implementado, ha introducido un poco más de músculo en el mantenimiento preventivo. Y bueno, parece ser que está funcionando bien, pero lo interesante fue darse cuenta precisamente de esos números. Excelente. No, pues hay mucho de qué hablar, amigo. Realmente es los moldes, los moldes, los olvidados moldes, ¿no? Como de pronto no lo Sí, has dicho. Hay mucho tema, ¿no? Hay mucho tema de qué platicar. Esperemos que tengamos otras pláticas y que podamos también seguir compartiendo. El de hoy quisimos hablar referente de una manera muy general acerca de los mantenimientos, la gestión de mantenimientos
y qué herramientas actualmente existen para poderlos gestionar, ¿no? Porque de pronto sabemos que lo tenemos que gestionar, pero buscamos herramientas y aquí hay una muy buena solución, amigos. Gmall 4.0, una herramienta que te va a ayudar como tal a gestionar los mantenimientos de tus moldes, saber dónde están tus moldes y pues que sean más productivos y que no sean los olvidados, que ahora sean los que constantemente estemos monitoreando y cuidando para reducir costos precisamente en nuestras empresas. Estimado, ¿algo más que quieras agregar a esta charla? Que nuevamente te vuelvo a agradecer. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Pues reiterar la necesidad de amar a nuestros moldes. Queda así un poco cursi, pero la verdad es que al final son los que generan rentabilidad a la empresa. Un molde parado por avería no genera dinero, no genera rentabilidad a la empresa. Y entonces yo creo que se merecen un trato especial y saber exactamente en qué situación se encuentra cada uno de estos moldes. Y entonces yo os invito a que utilicéis Gmall 4.0, que es una aplicación que es gratuita y yo creo que os va a gustar. Y desde luego podéis disponer de mi experiencia para implementar estos sistemas de gestión de moldes, explicando cada uno de los pasos y observándoos de cerca a ver qué tal de bien lo estáis haciendo. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos aquí la aplicación. Esperamos por ahí nos compartas también el video del funcionamiento para poder tenerlo también ahí disponible y los colegas que están interesados, no olviden mandar un correo. Lo vamos a dejar aquí en la descripción del video. Van a aparecer tus datos, van a aparecer también lo que nos quieras compartir por ahí, algún link. Lo vamos a poner en la descripción para que los colegas puedan por ahí contactarte y empezar a utilizar esta aplicación. Comentabas por ahí de que te contactan y puedes tener por ahí algún soporte del manejo también, ¿verdad? Claro, del manejo, incluso si tienen dudas de cómo implementar este sistema de gestión. ¿Vale? Perfecto. Si necesitan algún tipo de consejo. Además, está muy basado también en las 5 S, precisamente como yo planteo estos sistemas. ¿Vale? Y desde luego sí, tienen todo mi apoyo en el momento que lo deseen. Por Excelente. supuesto. Pues amigos, no hay pretexto ahora sí de no llevar una gestión de los mantenimientos de sus moldes y tener los reportes a la mano cuando se los pidan sus jefes de en dónde estás perdiendo más tiempo en cada molde y cuánto te está llevando de mantenimiento cada molde, cuánto de dinerito. No hay pretexto. Ya tenemos por aquí una solución gratuita que sobre todo pues es algo muy que se aprecia bastante de que sea gratuita y pues todas las bondades que nos puede dejar Gmall 4.0. Amigo, te agradezco mucho tu tiempo, Juan Luis. Te agradezco mucho esas experiencias que nos comentabas, digo, de forma muy rápida, pues, pero que mucha gente le vas a crear esa necesidad de estar gestionando sus moldes. Pues bien, amigos, me despido de este podcast, me despido, mi estimado Juan Luis. Vamos a dejarlo hasta aquí también para que no se alargue más, no sea tan tedioso. Y pues ojalá también aceptes más adelante la invitación a platicar referente a otros temas relacionados a los moldes que nos puedas también compartir. Pues bien, amigos, me despido. No olviden compartir el video. También no olviden, si no estás suscrito a este canal, Moldeo por Inyección, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Moldeo por Inyección en YouTube, en Facebook, en nuestros grupos de Facebook, también por ahí, Instagram. Y pues creo que son los que estamos ahorita, TikTok también ya por ahí, Moldeo por Inyección. Hasta en la sopa nos vas a ver como Moldeo por Inyección. Listo, me despido. Mi nombre es Marco Zabaleta. Recuerda que esto es Moldeo por Inyección, una pasión. Nos vemos en otro video. ¡Vámonos!